Ese martes por la mañana parecía como cualquier otro. El cielo estaba despejado, el calor ya comenzaba a notarse en los pasillos del campus, y yo llevaba en la mochila el mismo cuaderno de siempre, con las hojas llenas de fórmulas, diagramas y pequeñas anotaciones en los márgenes. Nunca imaginé que ese objeto, tan cotidiano para mí, se convertiría en el centro de una escena que cambiaría por completo mi vida universitaria. Era mi tercer semestre en Ingeniería Ambiental en una universidad pública de Centroamérica. El profesor Camilo Vega, encargado de la asignatura de Hidrología Aplicada, tenía fama de ser estricto, casi obsesivo con la disciplina y la puntualidad. No era un hombre que sonriera mucho, sus clases eran meticulosas, llenas de números y casos prácticos, y rara vez admitía errores propios. Yo, a pesar de su dureza, le tenía respeto. Era exigente, sí, pero sabía muchísimo. A las 8 en punto entró al aula con su maletín de cuero y sus inconfundibles pasos rápidos. Los murmullos se apagaron. Colocó sus papeles sobre el escritorio, revisó algo en su laptop y luego levantó la mirada hacia nosotros. Hoy vamos a resolver el ejercicio que dejé como tarea la semana pasada, anunció. Espero que todos lo hayan hecho. Abrí mi cuaderno y pasé las hojas hasta llegar al problema de caudal y sedimentación que habíamos trabajado. Había pasado horas la noche anterior afinando los cálculos, revisando las unidades, asegurándome de que todo cuadrara. No era un problema sencillo. Requería integrar varios conceptos de física y química, y tenía sus trampas. El profesor comenzó a recorrer las filas, revisando por encima los apuntes de cada uno. Cuando llegó a mi pupitre, tomó mi cuaderno con un gesto brusco. Sus ojos recorrieron la página y entonces frunció el ceño. Esto, dijo, alzando un poco el cuaderno. Esto es exactamente igual a mi ejemplo de hace 2 años. Mis mismos números, mis mismas palabras. Me quedé inmóvil. ¿Perdón? Alcancé a decir. No hay nada que perdonar si admites que copiaste, replicó, su voz sonando más fuerte de lo normal. Varias cabezas se giraron hacia nosotros. Sentí un calor súbito subirme por el cuello. Profesor, yo no copié a nadie. Hice el ejercicio sola, con mis notas. Él chasqueó la lengua y se cruzó de brazos. Tus notas, ¿eh? ¿Y cómo explicas que hasta el margen de la página tenga la misma anotación que yo hago en mis ejemplos? Se inclinó hacia mí. Eso no es casualidad. Algunos compañeros empezaron a murmurar. La sensación de estar en el centro de un círculo de miradas me dio vértigo. Yo sabía que había hecho mi tarea sin copiar nada. Lo que no entendía era por qué él insistía en que era idéntico a algo suyo. Profesor, si me permite, puedo mostrarle... Empecé, pero él me interrumpió. No, aquí no hay si me permite. Copiar es falta grave, y yo no tolero faltas graves. Algo en su tono me hizo reaccionar. Cerré los ojos un segundo, recordando cómo había hecho esa tarea, y entonces caí en la cuenta. Las anotaciones que él decía reconocer no eran mías originalmente. Eran de unas hojas de ejercicios que él mismo había compartido al inicio del semestre para que practicáramos. En una de esas hojas, él había escrito ejemplos con su letra, y yo, sin darme cuenta, había copiado el formato y hasta algunos comentarios marginales que venían impresos. Mi corazón latía fuerte. Profesor, ¿puede esperar un momento? Le dije tratando de mantener la calma. Mi cuaderno no es solo mío. Algunas páginas son apuntes directos de los ejercicios que usted nos dio. Él arqueó una ceja, como dudando. ¿Ah, sí? ¿Y dónde están esos ejercicios? Metí la mano en mi mochila y saqué una carpeta más vieja, con hojas sueltas y algo arrugadas. Busqué con rapidez hasta encontrar el juego de ejercicios de hacía semanas. Allí estaba, el problema casi idéntico, con las mismas cifras y observaciones, y con su letra inclinada, reconocible en el margen derecho. Cuando puse esa hoja sobre su escritorio, el aula quedó en silencio. El profesor tomó la hoja, la miró de cerca y no dijo nada por unos segundos. Yo aproveché para abrir mi cuaderno y mostrar cómo había copiado esos datos al hacer la tarea, sin alterar la anotación original porque me servía como referencia. Es su letra, profesor, dije, esta vez con voz más firme. Usted mismo la escribió. Algunos compañeros se inclinaron para mirar. Reconocieron también la caligrafía, esa forma particular de trazar las G y las T, el subrayado doble, en rojo. El profesor dejó el papel sobre la mesa, cerró los labios y carraspeó. Parece, dijo con un tono más bajo,
que he cometido un error. El alivio que sentí fue inmediato, pero no borró el mal rato ni las miradas de media clase, que iban desde la compasión hasta la incomodidad. Me disculpo, añadió mirando hacia mí pero sin mucho contacto visual. Sigamos con la clase. El resto de la sesión fue mecánico. Él volvió a explicar el problema, yo seguí tomando apuntes, pero la tensión era evidente. Cuando terminó, recogí mis cosas y me dirigí a la puerta. Justo cuando iba a salir, escuché su voz. Méndez, un momento, me detuve. Sí, profesor. No me gusta equivocarme, y menos así, pero quiero que sepas que... Bueno, que fue un malentendido. No supe si agradecerle o simplemente asentir. Opté por lo segundo. Entiendo, profesor. Salí al pasillo con una mezcla rara de alivio y rabia contenida. No me había gritado en privado. Lo había hecho frente a todos, y aunque se había retractado, la sensación de haber sido expuesta, injustamente seguía pesando. Ese episodio no se quedó ahí. En los días siguientes, varios compañeros se acercaron a mí para comentarlo. Algunos me decían que fue valiente enfrentar la situación. Otros que el profesor no olvidaba esas cosas y que debía tener cuidado. Yo no sabía qué pensar. Lo que sí sabía era que no quería que nadie más pasara por lo mismo. Fue así como empecé a recopilar mis apuntes y a crear una carpeta digital compartida con toda la clase, con referencias claras de dónde venía cada ejercicio, si era mío, o del profesor, y con fecha de elaboración. No era un acto de rebeldía. Era una forma de dejar todo documentado. Esa carpeta empezó a circular y a crecer. Incluso alumnos de otros semestres la pidieron prestada. Y curiosamente, el profesor Vega comenzó a usarla en clase, citando los ejemplos con la aclaración de quién los había escrito. No lo dijo explícitamente, pero era su manera de reconocer que había aprendido algo de ese incidente. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Una mañana, mientras esperaba en la biblioteca para imprimir unas gráficas, escuché a 2 estudiantes de otro grupo hablar en voz baja, pero lo suficiente para que llegara a mis oídos. ¿Esa no es la que casi expulsan por copiarle al profe? Sí, creo que sí, aunque dicen que al final no fue así. Igual, ya quedó marcada. Sentí un nudo en la garganta. Podía tener toda la evidencia del mundo, pero el rumor ya había hecho su recorrido. Y los rumores, lo sabía bien, se aferran más que los hechos. Fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a quedarme esperando a que mi reputación dependiera de comentarios sueltos. Si había aprendido algo de ese día en clase, era que la transparencia y la documentación eran mis mejores aliadas, pero también que debía construir mi voz, mi narrativa. Así nació la idea de presentar un proyecto en la Feria Anual de Investigación de la universidad, usando como base el trabajo que había hecho para la clase de hidrología, pero ampliado, mejorado y registrado como mío de principio a fin. Comencé el proyecto con una idea clara. Quería que fuera sólido, original y, sobre todo, incontestable. No más dudas, no más malentendidos. Tomé como punto de partida el problema de caudal y sedimentación de la clase de hidrología, pero lo transformé en algo mucho más grande. Un estudio aplicado a un río real de la región, con datos, recopilados por mí misma y con un modelo matemático que yo misma desarrollaría. La primera etapa fue la recolección de datos. Pasé fines de semana enteros en la ribera del río San Miguel, midiendo caudales, tomando muestras de agua, registrando niveles de sedimento en distintos puntos. Iba con botas de caucho, una libreta impermeable y un medidor portátil que conseguí prestado de un laboratorio de la facultad. A veces me acompañaba mi amiga Claudia, que estudiaba biología, y me ayudaba a tomar las muestras sin que se me volaran los tubos de ensayo con el viento. Cada dato que obtenía lo archivaba en una hoja de cálculo con fecha, hora, coordenadas y condiciones climáticas. Tomaba fotos de todo el proceso y las subía a una carpeta en la nube, respaldada en 2 discos externos. No iba a dejar ningún espacio para sospechas. Cuando ya tenía un mes de datos, comencé la segunda etapa, el modelado. Utilicé software libre para simular el comportamiento del río en distintas condiciones de lluvia, temperatura y actividad humana. Era un trabajo minucioso y lento, pero apasionante. Los patrones comenzaban a aparecer. Ciertas áreas del cauce retenían más sedimento y otras se limpiaban más rápido de lo esperado. Mientras tanto, la feria de investigación se acercaba. Era un evento importante. Participaban estudiantes de todas las facultades y un jurado externo evaluaba los trabajos. Había premios, sí,
pero lo más valioso era el reconocimiento académico y las oportunidades que podían surgir de allí. Un jueves por la tarde, mientras procesaba datos en la biblioteca, alguien se acercó y dejó un cuaderno sobre mi mesa. Levanté la vista. Era el profesor Vega. «Esto es para ti», dijo, sin mucha ceremonia. Miré el cuaderno. Era uno de esos de pasta dura que él usaba para sus propias investigaciones. «¿Qué es?», pregunté desconfiada. «Notas mías de hace unos años sobre un estudio en un afluente del San Miguel. Tal vez encuentres algo útil». No supe qué responder al principio. La última vez que un material suyo había aparecido en mis manos. Casi me cuesta la reputación. «Gracias», dije finalmente tomando el cuaderno. «La revisaré». «Hazlo», asintió. Y... Méndez, no todos los profesores se toman bien que un estudiante los corrija en público. Yo no lo tomé bien, pero reconozco que estaba equivocado. Fue la primera vez que lo escuché decirlo así, de frente. Pasé los días siguientes revisando ese cuaderno. Tenía datos valiosos que, combinados con los míos, podían enriquecer el modelo. Sin embargo, tomé una decisión. Si usaba algo de allí, lo citaría explícitamente, con fecha y autor. No quería que en el futuro hubiera espacio para otro parecido sospechoso. La preparación para la feria fue intensa. Diseñé gráficos a color, mapas del río, tablas comparativas y un póster de presentación que ocupaba casi todo el like-setting panel asignado. Claudia me ayudó a montar el stand el día anterior, y quedamos satisfechas. Era claro, atractivo y demostraba el trabajo de campo y el análisis. El día de la feria, la universidad estaba llena de movimiento. Pasillos decorados, con carteles, estudiantes de bata blanca, stands con maquetas, microscopios, prototipos robóticos. El mío estaba en el área de ciencias ambientales, junto a un proyecto sobre recuperación de manglares y otro sobre energías renovables. A media mañana, mientras explicaba el modelo a un grupo de visitantes, vi al jurado aproximarse. Eran 3 personas, una ingeniera hidráulica reconocida, un profesor de otra universidad y el profesor Vega. Me sorprendió verlo allí. No sabía que formaría parte de la evaluación. Tragué saliva y continué con mi explicación. Les mostré las gráficas, el método de recolección de datos, la simulación por computadora. Vega no interrumpió ni una vez. Solo tomaba notas. Al final, la ingeniera me preguntó, ¿todo este trabajo de campo lo realizaste tú misma? Sí, respondí. Con la colaboración puntual de una compañera para el registro de muestras, pero la planificación, medición y análisis son míos. Aquí están los respaldos. Mostré la carpeta con fotos, registros de GPS y hojas de cálculo. El otro profesor asintió con interés. Vega hojeó un par de páginas y levantó la mirada. «No tengo preguntas», dijo, y se apartó con el jurado. La evaluación continuó con otros proyectos, y yo quedé con una mezcla de alivio y expectativa. A media tarde, nos convocaron al auditorio para anunciar a los ganadores. El tercer y segundo lugar fueron para proyectos sólidos, pero fue cuando mencionaron el primero que sentí un nudo en el estómago. Primer lugar. Categoría Ciencias Ambientales. Modelado de caudal y sedimentación del río San Miguel, de Valeria Méndez. Subí al escenario entre aplausos. El jurado me entregó el diploma y un sobre con la beca que acompañaba el premio. Cuando me giré para la foto, vi a Vega en un extremo del escenario. No sonreía abiertamente, pero asintió con un gesto breve que entendí como un reconocimiento. Esa noche, mientras guardaba el diploma en mi habitación, reflexioné sobre lo lejos que había llegado desde aquel día de acusaciones. No solo había limpiado mi nombre, había demostrado, con hechos y trabajo, que podía estar a la altura. Pero sabía que la historia no terminaba allí. Un proyecto como el mío podía atraer interés. Y también competencia. Y efectivamente, no pasó mucho antes de que algo más pusiera a prueba lo que había aprendido. 2 semanas después de la feria, todavía recibía correos de felicitación. Algunos eran de estudiantes, otros de profesores, y algunos de personas que no conocía y que habían visto la nota sobre mi proyecto en la página de la universidad. Entre esos mensajes, uno llamó mi atención de inmediato. Venía de una dirección institucional de una agencia ambiental del gobierno. El remitente era Inc. Arturo Rivas, jefe del Departamento de Recursos Hídricos. En el correo me felicitaba por el premio y me invitaba a una reunión para conversar sobre la posibilidad de aplicar mi modelo del río San Miguel a otros ríos del país.
Decía que buscaban jóvenes investigadores para un programa piloto y que mi trabajo encajaba perfectamente. No lo pensé 2 veces. Acepté. La reunión fue en la sede central de la agencia, un edificio gris de 8 pisos con banderas en la entrada. Arturo me recibió en su oficina, un espacio amplio, con mapas de cuencas hidrográficas en las paredes y estantes llenos de informes técnicos. Valeria, gusto en conocerte en persona, dijo estrechándome la mano. Tu proyecto es exactamente el tipo de innovación que necesitamos. Le expliqué con detalle mi método, mostrándole las gráficas y el código del modelo. Él escuchaba con atención, haciendo preguntas técnicas muy puntuales. Queremos llevar esto a escala nacional, me dijo finalmente. Te proponemos trabajar con nosotros durante 6 meses. La agencia financiará el trabajo de campo y el procesamiento de datos. Era una oportunidad increíble. Sin embargo, cuando me entregó un borrador del contrato, noté algo que me hizo fruncir. El ceño. En la cláusula sobre propiedad intelectual, decía que todo producto, método o hallazgo generado en el marco del proyecto será propiedad exclusiva de la agencia. Ingeniero, este modelo es previo a cualquier colaboración, le señalé. Fue desarrollado antes de esta propuesta. Él sonrió con diplomacia. Lo entiendo. Podemos modificar la redacción para que la agencia tenga derechos de uso, pero no de propiedad, sobre tu modelo original. Me prometió que lo revisarían, pero salí de allí con la lección muy presente. Una vez más, mi trabajo podía quedar en manos ajenas si no estaba atenta. Volví a la universidad y pedí una reunión con el profesor Vega. No porque confiara plenamente en él, sino porque sabía que, con su experiencia, podría aconsejarme sobre cómo blindar mi autoría. Méndez, dijo cuando le conté lo del contrato. Esta gente no roba por maldad. Lo hacen por inercia. Sus formatos están diseñados para que todo lo que tocas se convierta en suyo. ¿Entonces me aconseja rechazar la oferta? Pregunté. No necesariamente. Solo asegúrate de que tu modelo esté registrado con fecha anterior al contrato. Y cada versión nueva que generes, regístrala también. Me ayudó a contactar a un colega suyo que trabajaba en la oficina de propiedad intelectual de la universidad. En una semana ya tenía el modelo registrado con su código fuente y toda la documentación asociada. Con eso resuelto, acepté el proyecto de la agencia. El trabajo comenzó rápido. Viajé a distintas regiones para recolectar datos de otros. Ríos, siempre aplicando mi método y registrando todo. A veces me acompañaban técnicos de la agencia, otras veces iba sola, con mi equipo portátil. Durante esos meses aprendí más que en cualquier clase. Sin embargo, también empecé a notar algo incómodo. Algunos informes internos de la agencia mostraban mi modelo sin mi nombre, como si fuera una herramienta propia del departamento. No era un borrador olvidado, eran presentaciones oficiales. Hablé con Arturo al respecto. Es un error de formato, aseguró. Corregiremos eso. Pero la corrección no siempre llegaba, y tuve que insistir varias veces. No era una lucha abierta, como la que tuve con Vega, pero sí una constante defensa de mi crédito. El punto más crítico llegó en una conferencia nacional sobre gestión del agua, donde la agencia presentaría avances de sus proyectos piloto. Me enteré de que una de las ponencias incluía el modelo de caudal, y que no aparecía mi nombre en el programa. Ese día, me presenté en la sala con una copia impresa del contrato modificado y del registro de propiedad intelectual. Me senté en primera fila. Cuando el ponente comenzó a hablar, usando mis gráficas y mi metodología, levanté la mano en la ronda de preguntas. Disculpe, dije con la voz clara. ¿Podría aclarar que el modelo que acaba de presentar fue desarrollado por mí, Valeria Méndez, antes de esta colaboración? Hubo un silencio incómodo. El ponente miró a Arturo, que estaba en la mesa principal. Él tomó el micrófono. Es cierto, el modelo es creación de la ingeniera Méndez, y la agencia lo utiliza bajo licencia. Gracias por recordarlo. El murmullo en la sala fue inevitable. No me importó. Prefería un momento incómodo a dejar que borraran mi nombre. Después de la conferencia, Arturo me pidió hablar en privado. No me gusta que me contradigan en público, dijo con el ceño fruncido. Pero admito que tenías razón. Nos descuidamos. No fue descuido, Arturo. Fue un patrón, respondí. Y si quiero seguir colaborando, necesito que eso cambie. A partir de ese día, mi nombre apareció en cada documento, presentación y reporte que involucraba el modelo.
No fue fácil, pero había establecido un precedente. Cuando el proyecto de 6 meses terminó, la agencia me ofreció extender el contrato y trabajar en nuevos modelos para ríos de alta montaña. Lo consideré, pero decidí rechazarlo. Quería independencia para seguir investigando, y sabía que allí siempre tendría que estar defendiendo mi autoría. Volví a la universidad con una carpeta llena de datos, experiencias de campo y un modelo más robusto que nunca. Decidí que mi siguiente paso sería publicarlo en una revista científica internacional. Esa publicación sería la prueba definitiva de que el método era mío, reconocido por pares y registrado en un espacio público. Pero antes de enviar el artículo, algo inesperado sucedió, y volvió a involucrar al profesor Vega. Estaba en la biblioteca revisando por última vez el borrador de mi artículo científico, cuando sentí que alguien se detuvo a mi lado. Al levantar la vista, vi al profesor Vega con su habitual camisa, blanca de mangas remangadas. «Méndez, ¿tienes un minuto?», preguntó. «Claro, profesor», respondí, cerrando la laptop. Se sentó frente a mí, apoyando un sobre manila sobre la mesa. Lo empujó hacia mí. «Esto es algo que debes ver». Abrí el sobre y encontré una impresión de una ponencia que se presentaría en un congreso internacional en Brasil. El título me dejó fría. Nuevo modelo matemático para estimación de caudal y sedimentación en cuencas tropicales. Lo que me heló la sangre fueron las gráficas. Eran idénticas a las mías, con los mismos datos del río San Miguel. El único cambio estaba en los colores, y en el nombre de la autora, doctora Elena Portocarrero. «¿De dónde sacó esto?», pregunté con un hilo de voz. «Un colega me envió el programa del Congreso. Reconocí el trabajo y supe que era tuyo», dijo Vega. «No sé cómo lo obtuvo esa persona, pero es evidente que lo está presentando como propio». Me quedé en silencio unos segundos, procesando la situación. Había sido cuidadosa, había registrado todo, y aún así, ahí estaba. Mi modelo en manos ajenas. «Profesor, ¿y si ya lo presentó antes en algún lugar?», pregunté. «No lo creo. Este congreso es grande y muy visible. Si actúas rápido, puedes detenerlo». Me explicó que, al ser un evento con normas académicas estrictas, el comité científico podía descalificar una ponencia si se probaba el plagio antes de la presentación. Tenía que enviar una carta formal con las pruebas de mi autoría. Esa misma tarde preparé un dossier, copias de mi registro de propiedad intelectual, capturas de las fechas de creación del archivo, correos con la agencia ambiental y la universidad, fotos del trabajo de campo y hasta el diploma de la feria de investigación. Incluí una carta clara y directa, exponiendo que la ponencia de la doctora Portocarrero era una copia no autorizada de mi trabajo. Vega, para mi sorpresa, se ofreció a firmar como testigo y colega académico. «Sé que no hemos tenido el mejor comienzo, Méndez, pero aquí no hay medias tintas. Esto es plagio», dijo. Enviamos todo al comité organizador esa misma noche. Pasaron 3 días que se sintieron eternos. Finalmente, recibí un correo del comité. Después de revisar las pruebas, habían decidido cancelar la ponencia de la doctora Portocarrero y prohibirle participar en esa edición del Congreso. Además, incluirían en el programa una nota explicando que el trabajo pertenecía a mí y que sería presentado oficialmente en una edición posterior si así lo deseaba. No sabía si reír, llorar o saltar de alegría. Había ganado otra vez. Pero más allá de la victoria, sentí una mezcla de agotamiento y orgullo. Cada vez que mi trabajo había estado en riesgo, había logrado defenderlo. Esa noche, mientras guardaba los documentos en mi carpeta, recibí un mensaje inesperado. Era de la propia doctora Portocarrero. «Sé que fuiste tú quien envió la carta. Solo diré que en este medio todos tomamos ideas de todos. No es nada personal». Respiré hondo. No respondí. No valía la pena entrar en un intercambio con alguien que veía el plagio como una costumbre. Al día siguiente, Vega me buscó. En el pasillo. «¿Ya te confirmaron?», preguntó. «Sí, la descalificaron». Asintió con una media sonrisa. «Bien. Quiero que sepas que no todos los colegas son así. No pierdas la fe en la academia». «No la pierdo, profesor. Solo aprendí a estar atenta», respondí. Antes de irse, añadió algo que me sorprendió. «Cuando ganaste la feria, pensé que solo habías tenido suerte. Ahora veo que fue más que eso. Fue trabajo duro y convicción. Y eso, Méndez, es lo que te va a llevar lejos».
Un mes después, envié mi artículo a una revista científica internacional. Pasó por un proceso riguroso de revisión por pares y 6 meses más tarde, fue publicado. Ya no era solo un trabajo reconocido en mi universidad o en mi país. Era parte de la literatura científica global, accesible para cualquier investigador, y firmado con mi nombre. La primera vez que vi la publicación en línea, sentí que había cerrado un ciclo. Desde aquel día en la clase, cuando me acusaron injustamente de copiar, hasta este momento, todo había sido una serie de pruebas que me obligaron a fortalecer no solo mi conocimiento técnico, sino también mi capacidad de protegerlo. Hoy, cada vez que un estudiante me pregunta cómo evitar que le roben su trabajo, les digo, documenten todo, registren todo, y no tengan miedo de defender lo que es suyo. Porque la lección más importante que aprendí no fue sobre caudales o sedimentación, fue sobre integridad y perseverancia, y sobre cómo, a veces, hasta quienes un día te acusan, pueden convertirse en aliados inesperados para proteger lo que has construido.